Ahora, miren, yo no quiero tampoco decirles que las tecnologías son maravillosas, que son hermosas, que son perfectas, que todo lo que tiene que ver con estas es positivo. Claro que no es así. Las TIC son espadas de doble filo, ¿ok? De tal forma que yo creo que es una tragedia no utilizar las tecnologías en los procesos de aprendizaje e enseñanza, por razones que ya he mencionado anteriormente. Pero también les quiero decir que es peor utilizarlas erróneamente. Si no vamos a utilizar las TIC bien, mejor no las utilizamos. Como decía mi abuelita, si vas a hacer algo, hazlo bien, y si no, mejor no lo hagas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y de buenas. Hoy vamos a hablar de los entornos personales de docencia. Y para iniciar, yo quiero mostrarles el epígrafe que pueden ver en pantalla. Este fue dicho por Robert B. Dills, y qué maravilloso es poder coadyuvar a la creación de un mundo idóneo, de un mundo que nosotros queramos formar, que nosotros podemos contribuir a su formación, de un mundo como lo soñamos, de un mundo justo, de un mundo desarrollado, en el que las personas puedan encontrar su autorrealización. De hecho, la creación de este mundo es parte del quehacer de los que nos dedicamos a la educación. Y creo que en eso tenemos que trabajar, y de eso vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Esto de acuerdo con el objetivo de aprendizaje que se puede ver en pantalla. Así esperamos que ustedes se familiaricen con el concepto de los entornos personales de aprendizaje de acuerdo con el paradigma conectivista. Y esto para que ustedes puedan finalmente crear un entorno propio para su quehacer educativo. Ahora, por principio de cuentas, yo les quiero comentar que los temas que vamos a tratar son los que aparecen en pantalla, es decir, vamos a hablar de los fundamentos de estos entornos personales de docencia y de la razón y del propósito de estos para el quehacer docente. Ahora, es primero importante comentar que nosotros vivimos en tres entornos, ¿okay? Un entorno es el natural, es decir, todo lo que no ha sido creado por el ser humano. Otro es el entorno urbano, que en otras palabras es lo que ha sido creado por el ser humano y es palpable. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que tocamos, donde vivimos, lo que hemos construido, pues es el entorno urbano en donde nos desenvolvemos. Pero también hay otro entorno. De hecho, en este tercer entorno es en el que en este momento estamos viendo este video. Estoy hablando del entorno digital. Ya cada vez es más frecuente que nosotros, las generaciones que vivimos en este siglo, pues nos pasamos gran parte del tiempo en el entorno digital. ¿Cuántas horas estamos dentro del celular? Estamos navegando, nos estamos comunicando con otras personas a través de entornos digitales. Entonces, pues ya el entorno digital es una realidad, y a veces lo que hay que ver es cuánto tiempo estamos en este entorno y cuánto tiempo estamos en el entorno urbano. Y qué tanto estamos aprovechando al máximo estos entornos. ¿Okay? Bueno, ahora, vamos a hablar ya de los entornos personales de aprendizaje, y para ello yo quiero primero preguntarles, ¿cuál es el paradigma educativo que rige su quehacer docente? Seguramente algunos de ustedes dicen que el paradigma con el que rigen su quehacer docente es el conductismo. A lo mejor algunos dicen no, el humanismo. Algunos dicen no, es la teoría cognitiva. Algunos, es el paradigma sociocultural. Algunos dicen es el constructivismo. Y no sé si algunos hayan pensado en el conectivismo.
si es así o si no es así, de todos modos, yo quiero comentarles algo sobre este paradigma que, de acuerdo con lo que su servidor piensa, es el paradigma de este siglo. Ahora, el conectivismo fue propuesto por George Siemens y Stephen Downes y de alguna forma contempla la importancia que tienen las TIC en el quehacer educativo. Y tiene algunos principios, algunos fundamentos como los que yo voy a enunciar a continuación. Un fundamento es que el conocimiento en gran parte se está volviendo obsoleto y también que el aprendizaje que se genera en la educación formal ya no es quizá ni siquiera el que tiene a lo mejor mayor relevancia en la formación de una persona. Prácticamente muchas personas y los jóvenes pues se están formando en gran parte en ambientes digitales o en ambientes no formales, por decirlo así. ¿Okay? Ahora, también otro de los principios o bases que tiene el conectivismo es que ya nunca se termina de aprender en esta época. Antes, quizá en el siglo pasado, una persona terminaba una licenciatura y decía, ya me gradué, ya no regreso a la escuela, me olvido de aprender. Bueno, a lo mejor eso no era así antes, pero ahora mucho menos. Ahora ya la educación no termina, estamos hablando de aprendizaje para toda la vida y todas las personas, independientemente de nuestras disciplinas o nuestras ocupaciones, debemos de seguir en la formación y capacitación constante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es otro de los fundamentos. Y otro también es que las tecnologías han modificado también los procesos de aprendizaje. Y bueno, voy a poner un ejemplo. Mientras a lo mejor el paradigma sociocultural hablaba de aprendizaje colaborativo y el constructivismo, de aprendizaje cooperativo, ahora hablamos de aprendizaje interconectado, que ya podemos trabajar, por ejemplo, con otras personas, no solamente en nuestro entorno físico, en nuestro entorno urbano, sino también a través del entorno digital podemos trabajar con personas que están en otro lado del planeta y podemos hacer cosas nuevas juntos. Entonces, de alguna forma, sí, las tecnologías potencian el aprendizaje. ¿Okay? También ahora ya con las tecnologías se pueden hacer funciones cognitivas que antes solamente hacemos los seres humanos, como por ejemplo nubes de palabras, mapas semánticos, cosas así. Entonces, bueno, sí habría que considerar la tecnología en los procesos de aprendizaje-enseñanza. ¿Okay? También ahora, no nada más para aprender es importante saber el cómo, ni el saber el qué, sino también dónde. Es decir, la importancia de localizar la información es fundamental para el aprendizaje. ¿De acuerdo? También es importante considerar que ahora tenemos nuevas tecnologías y nuevas generaciones que han nacido también a la par de estas tecnologías. Por ejemplo, ahora mismo pues ya estamos conviviendo los de mi generación, por ejemplo, la generación X o las generaciones anteriores a la mía, por ejemplo, la generación de los baby boomers, con otras generaciones como por ejemplo los milenianos o millennials o generación y con otra nueva generación que apenas es de este siglo, que apenas nacieron a finales del siglo, que son los centennials o centenianos o generación Z. Entonces, ya estas nuevas generaciones, por ejemplo, no aprenden nada más en una educación presencial, en una educación tradicional, sino que, pues obviamente ellos están muy acostumbrados ya a aprender con las tecnologías, ¿de acuerdo? No se podían limitar nada más imagínense a un aula de clase donde nada más están los profesores y alumnos encerrados en 4 paredes
sin tecnologías, bueno, eso ya no sería muy acorde con el perfil ya de las nuevas generaciones. Ok, ahora también es importante ir pensando que ahora no nada más es importante el aprender, es decir, en el sentido conceptual, no nada más necesitamos adquirir conocimientos, hay que tener cuidado también con la palabra adquirir, pero bueno, sino también habilidades y actitudes. Entonces también la educación tiene que estar tendiente a la formación de capacidades. ¿Ok? Y también, obviamente, tener claro que ya las fuentes de información no son nada más los libros de texto o el profesor, que es como una enciclopedia ambulante, sino pues ya la información está en los celulares, en las tabletas, en cualquier PC, con la condición de que tengan conectividad. Entonces, bueno, esos son parte de los fundamentos. A ver, otra cosa. El conectivismo también habla de la importancia del aprendizaje colectivo, que este es superior al aprendizaje individual. Y por eso vienen estos conceptos de escuelas que aprenden, instituciones que aprenden. Y en este sentido yo quiero traer a colación una creación que para mí es la más importante que se ha hecho de forma social. O sea, de lo más maravilloso que hemos construido los seres humanos, y estoy hablando de las lenguas. Por ejemplo, no podríamos decir, a ver, la lengua española fue creada en tal año por tal persona. Por supuesto que eso es absurdo, ninguna lengua fue hecha así, quizá el esperanto, pero no sé tanto de eso. Sino que las lenguas son una construcción social de tal forma que muy difícilmente una persona inclusive conoce todas las palabras de una lengua y difícilmente alguien la puede dominar al 100%. Pero una sociedad, entre todos, pues sí conocen y dominan la lengua. Es decir, que las construcciones colectivas son superiores a las construcciones individuales. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque los otros paradigmas educativos no consideran el aprendizaje colectivo, sino solamente el aprendizaje individual. ¿Okay? Bueno, pues teniendo esto claro, habiendo mencionado rápidamente estos aspectos del conectivismo, ahora yo quiero ya entrar al concepto de entornos personales de aprendizaje. ¿Okay? Entornos personales de aprendizaje es un concepto que en realidad viene del inglés. Originalmente se hablaba en inglés es Personal Learning Environment. ¿Okay? Entonces seguramente ustedes han visto estas siglas, ¿no? PLE. Ahora, ¿qué es un entorno personal de aprendizaje? No es más que un conjunto de aplicaciones que una persona utiliza para organizar su propio aprendizaje. Entonces, aquí la idea es que nosotros, desde el punto de vista educativo, podamos también crear un entorno personal de docencia. ¿Ok? Y entonces, para ello, podemos rescatar algunas bases de los entornos personales de aprendizaje y después adecuarlas al quehacer educativo. ¿Ok? Ahora, los entornos personales de aprendizaje se componen prácticamente de tres partes. Una son las fuentes de información, es decir, ubicar fuentes de información. Por ejemplo, ¿dónde encontramos fuentes de información? Por ejemplo, obviamente en el entorno urbano, pues en los libros, en las bibliotecas, en el entorno digital, pues las podemos encontrar en bibliotecas virtuales, en revistas, en comunidades de aprendizaje, en un video, por ejemplo, que veamos que nos está dando información.
Y todo, entonces nosotros en un entorno personal de aprendizaje ubicamos las fuentes de información de los temas que a nosotros nos interesan. ¿Okay? Entonces, esta es una parte del componente. Este es un componente más bien de un entorno personal de aprendizaje. Otro componente son las herramientas o aplicaciones, es decir, las que utilizamos para gestionar nuestro aprendizaje. Por ejemplo, herramientas de mapas mentales, mapas conceptuales para escribir, para comunicarnos. Es decir, las herramientas que vamos a estar utilizando día a día como ya parte de nuestros hábitos. Y por otro lado, el tercer componente es una red personal de aprendizaje, es decir, nosotros tenemos comunicación con otras personas de las que podamos aprender, una comunicación directa que muchas veces en un entorno físico es más difícil porque a lo mejor los expertos de algún tema están geográficamente lejos de nosotros y no podemos acceder a ellos. Pero sí podríamos acceder a sus videos, a lo que publican, a lo que escriben, y nosotros tener comunicación e interacción con ellos. O quizá también esta comunicación se pueda hacer con otros colegas que se dediquen a lo mismo y que tengan intereses con los que nosotros seamos compatibles. Entonces, las redes personales de aprendizaje nos ayudan a aprender colaborativamente. Ahora, en todo esto, nosotros lo que vamos a hacer, como ya lo había comentado antes, es utilizarlo para crear entornos personales de docencia. ¿Okay? Ahora, ¿por qué un entorno personal de docencia sería útil para nosotros los que nos dedicamos a la educación, a la formación, a la capacitación, por ejemplo? Les voy a decir algunas razones que tengo aquí en pantalla. Por ejemplo, una es la portabilidad. Si nosotros tenemos un entorno digital personal de docencia, podemos acceder a él en todo momento, siempre y cuando tengamos un dispositivo de cómputo y conectividad. Yo recuerdo que a finales del siglo pasado, para contener la información, pues había unos floppy disk, unos de 5, luego otros de 3,5 pulgadas, los disquetes, ¿verdad? Después llegó algo súper moderno, que ya fueron los CDs, y ya después los DVDs, ahí teníamos la información. Todavía a principios de este siglo se usaban los DVDs y también surgió un invento así súper nuevo que eran las memorias USBs para contener nuestra información. Pero bueno, ahora ya todo eso ya es obsoleto, ya no usamos nada de eso, ya no es necesario, porque la información la tenemos en la nube. Entonces, por ejemplo, si ahora mismo en la computadora que tengo enfrente, donde estoy grabándome, por ejemplo, se me descompone, se rompe, se borra, toda la información que tengo en este dispositivo, pues en realidad yo me preocuparía por el aparato, pero no me preocuparía por la información, porque entonces tomo otra computadora, por ejemplo, digo, bueno, aquí en esta tableta voy a tomar mejor la información que tenía, y de todos modos mi información está intacta porque está en la nube. Es decir, ya la información que hemos recabado, que tenemos, la podemos tener siempre en la nube y así nunca se nos va a perder nada, ni un archivo, porque ya un entorno personal de docencia, por ejemplo, sería portable. ¿Ok? No lo vamos a perder, pero sí hay que tener conectividad y, como les decía, un dispositivo. Entonces es una de las ventajas. Otra ventaja de un entorno personal de docencia, pues es que va a estar disponible 24/7, 365, es decir, todos los días del año y en todo momento. Ahora, otra ventaja es que nuestros materiales pueden ser materiales multimedia, es decir, no nada más vamos a tener
textos, sino también videos, audios interactivos, animaciones, ¿de acuerdo? Todo lo que ya está disponible en la web. Ahora, también un entorno personal de docencia también hace que nuestro trabajo sea más productivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos materiales que nos van a hacer reducir el tiempo de inversión en prepararlos. ¿Okay? Porque pues, nosotros podemos prepararnos nuestros materiales didácticos de clase y ya con todas las ventajas que pueden dar las tecnologías, y cuando queramos después, por ejemplo, hacerles algún cambio, alguna adecuación, pues se va a poder hacer sin tener que empezar todo de nuevo. Y además ese mismo material lo podemos utilizar de diferentes formas y siempre va a estar ahí, no lo vamos a perder. También estos materiales pueden ser reusables y adaptables, ¿verdad? Como decía hace un momento, podemos simplemente ya con algo que hagamos originalmente, utilizar ya parte de lo hecho, pero irle modificando algunas otras cosas que nos hacen generar nuevos materiales, pero sin que haya costado tanto trabajo hacerlos como los primeros. ¿De acuerdo? Ahora, también muchos de los materiales que podemos hacer en un entorno personal de docencia, pues van a ser más automáticos, más sencillos de utilizar por nuestros estudiantes y por nosotros. Algunos procesos los vamos a automatizar, ¿de acuerdo? Ahora, también un entorno personal de docencia nos puede ayudar a fomentar el aprendizaje activo. En este momento yo quiero decirles que uno de los principales objetivos que tenemos como personas profesionales de la educación es no nada más enseñarle a un estudiante. Si nada más estamos haciendo eso, no estamos haciendo lo correcto. ¿Ok? Tendrían nuestros alumnos todo el derecho de criticarnos y de juzgarnos, porque nuestra misión no nada más es enseñarle cosas a los alumnos. ¿Ok? No es esa. Nuestra misión es enseñarles a aprender. El fundamento ya de la educación o de lo que tenemos que hacer es enseñarles a los alumnos a que ellos aprendan, porque no nos van a tener ahí toda la vida a un lado para enseñarles. Y después de que ya no estemos con ellos, ellos tienen que seguir aprendiendo cosas y tienen que saber cómo aprender. ¿De acuerdo? No olvidemos esto. La base es enseñar a aprender. Entonces, y esto nosotros también le llamamos aprendizaje activo, es decir, el alumno tiene que ser activo en su aprendizaje, él tiene que ser el responsable y el gestor de su propio aprendizaje. Nosotros tenemos que estar promoviendo esto siempre. ¿Okay? Por eso hablo aquí de la promoción del aprendizaje activo. ¿Okay? Y otra cosa, los entornos personales de docencia también nos van a enseñar a fortalecer mega habilidades en los estudiantes. Recuerden que ya el profesor no nada más tiene la encomienda de enseñarles los contenidos propios de una asignatura, sino también enseñar mega habilidades. ¿Okay? Y bueno, sobre mega habilidades vamos a hablar más en un momento. ¿Okay? Bueno, entonces ya primero lo que quería ya dejar dicho es esto, el porqué de un entorno personal de docencia. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a crear nosotros con estas bases un entorno para enseñar. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos visto que en los entornos personales de aprendizaje, uno de los puntos es ubicar fuentes de información. Bueno, nosotros vamos a hacerlo así, pero también vamos a crear en nuestro entorno más bien un componente de recopilación de información. Es decir,
si nosotros vamos a hacer un entorno personal de docencia, lo podemos crear a partir de los componentes que voy a mencionar a continuación. Y uno es de recopilación de información. Es decir, no nada más me estoy refiriendo aquí a las fuentes de información, sino también la forma en que vayamos recopilando información. Entonces, primero nosotros que tenemos que tener también aplicaciones para que la información que nosotros vayamos necesitando pueda estar recopilada en un lugar. ¿Okay? Por ejemplo, un espacio para recopilar información puede ser, por ejemplo, un sitio por ejemplo, tan sencillo como un sitio de Google en Internet, o alguna de esas aplicaciones que también existen para ir guardando información. ¿De acuerdo? Vamos, por ejemplo, hay una que se llama Symbaloo, por ejemplo. O podríamos tener como espacios para recopilar información un disco duro virtual que ya tenemos varios disponibles, por ejemplo, de Google Drive o de OneDrive o los que ya conocíamos antes como Dropbox o algunos así. Entonces, tendríamos estos espacios para nosotros ahí ir recopilando nuestra información. Por ejemplo, también podría ser un blog de notas como Evernote o otros blogs de notas que existen ya por ahí que ustedes seguramente conocen. Y ahí nosotros vamos a ir de forma sistemática recopilando información de libros digitales, de revistas, de sitios de internet, de especializados, en donde nosotros pues vamos a estar accediendo ya siempre de forma cotidiana y de alguna forma sencilla, blogs, cosas así. Okay. Bueno, ahora, el segundo componente de un entorno personal de docencia, es decir, más que herramientas o aplicaciones como se comentaba aquí para un entorno personal de aprendizaje, estaríamos hablando ya de aplicaciones específicas para gestión de conocimiento. Entonces sí, ahí hay que aprender cómo usarlas, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que queremos usar las aplicaciones para aprender nosotros y para que nuestros estudiantes aprendan. Aquí es bueno tener en cuenta que nosotros no nada más queremos usar las TIC para información y comunicación, sino las queremos usar como TAC para el aprendizaje y la colaboración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso, pero aquí solamente les voy a comentar que las tecnologías no nada más son para aprender pasivamente de ellas o para ser consumidores de información, sino lo que se trataría es de ser generadores de información. Y por eso es importante fortalecer nuestras capacidades para utilizar aplicaciones de gestión de conocimiento. ¿Okay? Bueno, por otro lado, ya el tercer componente de un entorno en un entorno personal de docencia sería no nada más generar una red personal de aprendizaje, sino una red profesional de aprendizaje. Es decir, ya hacerlo esto todavía más como más serio, más académico, más profesional. Entonces, es importante sí fortalecer nuestras redes de aprendizaje, nuestras redes con colegas, con personas que nos pueden asesorar y también nosotros deberíamos de participar en redes donde no nada más nosotros recibamos asesoría, sino también podamos dar asesoría. Así es que tener interacción con otras personas interesadas en nuestras mismas disciplinas es algo imperante para un entorno personal de docencia. Es decir, no nos debemos de contentar con lo que ya sabemos. Debemos al mismo tiempo estar aprendiendo
en nuestras redes y enseñando. ¿De acuerdo? Esto debe ser algo muy, muy activo, muy dinámico. Ahora, ¿qué principios podemos nosotros tomar para un entorno personal de docencia? Ahora, retomo lo que había hablado antes de ser consumidores de información y ser generadores de la misma. Y esto lo retomo no nada más porque lo diga su servidor, sino porque UNESCO lo estableció ya desde hace más de 10 años, creo que a partir del 2008, se estableció que el uso de las TIC pasaría por 3 etapas. La primera etapa, como está aquí, dice nociones básicas de las TIC. Es decir, la primera etapa de apropiación de las tecnologías sería la alfabetización digital. Es decir, tener las bases fundamentales del uso de las TIC, que tienen que ver, por ejemplo, con conocer cómo se utiliza un correo electrónico, cómo navegar de forma básica en la red, cómo utilizar aplicaciones básicas como procesadores de texto, como hojas de cálculo, como editores de presentaciones dinámicas. Y ya teniendo esta alfabetización digital, nos podríamos pasar al siguiente punto que está aquí con verde, que dice profundización del conocimiento. Y eso se refiere ya a integrar las TIC en el quehacer educativo, es decir, utilizar las TIC ya para que nuestros estudiantes aprendan. Pero regreso e insisto, no es suficiente nada más utilizar las tecnologías para recibir información. Tenemos que ser generosos, tenemos también que dar. Entonces, en este sentido, viene la tercera fase que dice aquí, generación de conocimiento, en donde ya nos volvemos generadores de conocimiento, compartimos lo que sabemos con otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los principios de un entorno personal de docencia, a grandes rasgos, retomar estos postulados de la ONU para transitar desde una alfabetización digital hasta ser generadores de conocimiento. Ok, ahora, otros principios. Es importante utilizar las TIC para promover aprendizaje activo, esto ya lo comenté. La promoción del aprendizaje activo es quizá la tarea docente más importante. Y repito, es enseñarle al alumno a aprender, ¿de acuerdo? A que él mismo se acostumbre a ir aprendiendo lo que le quiere aprender, ¿ok? Y lo que le guste con base en sus intereses, en sus preferencias, en las necesidades sociales que hay. Entonces las TIC nos pueden ayudar a eso. O sea, las TIC podemos usarlas para promover aprendizaje activo. Ahora, también las podemos utilizar, como aquí dice, para promover el aprendizaje heurístico. ¿Se acuerdan ustedes de Arquímedes? Que dijo Eureka. ¿Ok? En uno de sus grandes descubrimientos. Eureka significa lo encontré, lo descubrí. Aprendizaje heurístico tiene que ver con aprendizaje por descubrimiento, es decir, motivar al alumno a que él aprenda por su cuenta y él busque el conocimiento, él lo quiera descubrir, esté empecinado en hallar el conocimiento para que finalmente diga Eureka. Okay. El aprendizaje heurístico también es no hacerlo como decía mi abuelita, darle todo peladito y a la boca, sino más bien ponerle quizá un objetivo, una meta a alcanzar y para ella pues tendría que construir su propio conocimiento y en ese sentido es importante promover también las metodologías activas.
Ok, ahora, también nosotros podemos usar las TIC para promover aprendizaje creativo. ¿Ok? La creatividad será fundamental en el tiempo por venir. ¿Ok? Hay algunos que dicen que en vez de transitar a la sociedad del conocimiento, como lo manifiesta la UNESCO, debemos de transitar a la sociedad de la creatividad, de la innovación. Entonces, no es algo menor hablar de creatividad, es fundamental ya en la preparación de las nuevas generaciones. También es importante utilizar las TIC para el aprendizaje colaborativo, que bueno, en este caso a lo mejor debería de ponerle ya de una vez aprendizaje conectivo, para hacerlo todavía mucho más ambicioso. ¿Ok? Ahora, también las TIC se deben de utilizar para promover pensamiento crítico. Estamos en una era muy difícil, en una era donde las noticias falsas son el pan de cada día, en una era de adoctrinamiento, donde hay algunas entidades que quieren convencer a nuestras generaciones de cosas que no les convienen. Y el aprendizaje crítico, o más bien en el pensamiento crítico, ayuda a que una persona pueda discernir la información, es decir, que pueda someter la información a un examen para determinar si esta es válida o no. El pensamiento crítico es un pensamiento ordenado y sistematizado para verificar la confiabilidad de una afirmación, de un argumento, de una idea, de una proposición. El pensamiento crítico nos va a permitir saber cuando nos están queriendo engañar, ¿okay? Cuando una información es falsa. Por eso es importante, es vital el pensamiento crítico. Y las tecnologías nos pueden ayudar a eso. Otra razón u otro principio de uso de las TIC, pues es también utilizarla para resolver problemas. De hecho, la misma utilización de las TIC nos ayuda a resolver un problema, porque las TIC muchas veces tienen una curva de aprendizaje. Nosotros cuando empezamos a aprender una aplicación, nos cuesta trabajo. Le tenemos que invertir tiempo. Tenemos que ensayar y equivocarnos y aprender del error. Y después nos enfrentamos con un problema y tenemos que ver cómo lo resolvemos hasta que ya podemos dominar la aplicación, y entonces ya nuestra vida va a ser más fácil porque, bueno, ya para lo que sirve la aplicación nos va a ser de utilidad. Entonces, esto va a generar que se desarrollen nuestras habilidades para resolver problemas. En este caso, ya ven que hace un momento estaba hablando de que es importante no nada más enseñar cosas conceptuales, es decir, abocarnos al conocimiento, sino también a las mega habilidades. Pues justamente aquí en la pantalla estamos hablando de mega habilidades. Por ejemplo, el pensamiento crítico es una mega habilidad, la colaboración también, así como la creatividad, ¿de acuerdo? Así también como la capacidad de promover aprendizaje autónomo y activo también, y como la mega habilidad también para resolver problemas. Y otra de las cosas que nosotros podemos promover con el uso correcto de las TIC son las habilidades comunicativas, que también es una mega habilidad. Entonces, bueno, pues esta es la idea. Estos, digamos, son los principios de uso de las TIC. Utilizarlas en este sentido, ¿ok? Para que las TIC sean de beneficio para los aprendientes, de beneficio personal y social. Entonces, pues este es digo, utilizando estos principios, pues nuestro entorno personal de docencia va a ser de gran beneficio para nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Ahora, también quiero aquí comentar
que cuando estoy hablando, por ejemplo, de que debemos de crear nuestro entorno personal de aprendizaje, no estoy hablando de que el profesor trabaje más. No quiero de ninguna forma darle mayor carga. Yo sé que los profesores ya estamos muy saturados, tenemos pues una gran carga de trabajo y justamente por eso podemos mirar hacia las tecnologías para reducir el tiempo que tenemos que invertir en nuestro quehacer educativo y hacerlo más productivo. Inclusive hacer que las tecnologías trabajen por nosotros. Ahora, cuando yo digo, bueno, sí hay que aprender a usar las tecnologías, tampoco estoy diciendo que tenemos que ser súper expertos en las tecnologías, pero bueno, sí tenemos que aprender, digamos, a poder decir, las tecnologías hacen esto, estas aplicaciones hacen esto, sirven para esto, y en este sentido nos van a ayudar. Y muchas veces nosotros no tenemos que hacerlo todo, porque muchas cosas las pueden hacer nuestros mismos alumnos o nuestros colegas, o ya gran parte de productos hechos con tecnologías para aprendizaje, pues ya están hechas. Entonces, en este sentido, yo propongo que seamos parte de comunidades de aprendizaje, comunidades de académicos, de docentes, de capacitadores, de instructores, en donde nos ayudemos unos a otros, que creemos comunidades de aprendizaje para que también tengamos que trabajar menos, pero tener mucho más apoyo. Porque les voy a decir cómo podría ser una comunidad de aprendizaje. Vamos a suponer que nosotros queremos hacer materiales didácticos para una asignatura. Entonces, nos juntamos con nuestros colegas y decimos, bueno, a ver, somos 20 personas. Yo voy a hacer un material del programa y cada quien que haga otro y nos los compartimos y entonces al final vamos a tener 20 productos. De eso se trata una comunidad, de ayudarnos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido viene este cuadro que está aquí en pantalla. Docentes y alumnos crean material, lo comparten con docentes y alumnos, así todos usamos el de nuestros colegas y lo complementamos para seguirlo reutilizando. Entonces así vamos a ayudarnos de forma exponencial. Imagínense, yo hace un momento hablaba de si nos reunimos 20 personas y cada quien hacemos un material y tenemos 20, pero ya con las TIC, las comunidades de aprendizaje pueden ser de 500 personas o de 5,000 o de 50,000 personas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es beneficiarnos de lo que otros hacen y nosotros beneficiar a los demás con lo que nosotros hacemos. Si trabajamos colaborativamente o colectivamente, pues va a ser de gran beneficio para todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ven? Ahora, miren, yo no quiero tampoco decirles que las tecnologías son maravillosas, que son hermosas, que son perfectas, que todo lo que tiene que ver con estas es positivo. Claro que no es así. Las TIC son espadas de doble filo, ¿okay? De tal forma que yo creo que es una tragedia no utilizar las tecnologías en los procesos de aprendizaje e enseñanza, por razones que ya he mencionado anteriormente. Pero también les quiero decir que es peor utilizarlas erróneamente. Si no vamos a utilizar las TIC bien, mejor no las utilizamos. Como decía mi abuelita, si vas a hacer algo, hazlo bien, y si no, mejor no lo hagas. Entonces, vamos a usar las tecnologías de acuerdo con los principios que hemos hablado. Pero tienen que estar siempre sustentado el uso de las TIC en fundamentos teóricos sólidos. Si no, las tecnologías nos van a hacer daño, nos van a perjudicar, nos van a embotar, nos van a adoctrinar, ¿okay? Nos van a hacer menos inteligentes, nos van a hacer seres autómatas. En vez de autónomos, vamos a ser seres autómatas. Entonces, imagínense
personas que utilicen las tecnologías de forma pasiva, que se la pasen acostados, pasando imágenes, videos, que todo lo que reciben ahí piensen que es lo correcto, lo real, que no sometan a pensamiento crítico la información, pues van a ser víctimas de las tecnologías. Es decir, una persona puede ser víctima de las tecnologías. O puede, por otro lado, beneficiarse de las tecnologías. Entonces, por eso justamente es que creo imperante que hagamos nuestros entornos personales de docencia con la idea de utilizar las tecnologías a nuestro favor. ¿De acuerdo? Entonces, miren, yo me despido esperando que esto sea de beneficio y deseando que todos los que nos dediquemos a la educación tengamos un gran beneficio de las TIC, lo utilicemos para favorecer nuestro trabajo educativo y esto tenga fines que van ayudando a nuestra realización como personas y como profesionales. Pues les envío un abrazo con gran cariño. Hasta siempre.